Y vamos a hablar del campo. Bueno, hay distintos aspectos, ¿no? La sequía, que es muy dura, que ha provocado pérdidas muy importantes, millonarias, que no solamente afectan a los productores, al país en general, ¿no? A la economía en general. Y bueno, si bien se ha visto aliviada en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, obviamente hay algo que ya se perdió y que no se va a recuperar. Ojalá que continúen estas lluvias, ¿no? Periódicamente. Pero bueno, ayer se hicieron anuncios, medidas, justamente para afrontar el impacto de la sequía, que desataron algunas críticas. Hay sectores del campo que vienen reclamando otra cosa. Y bueno, vamos a hablar con Alberto del Solar, que es un productor agropecuario y dirigente de la Sociedad Rural de Rojas, si no tengo mal entendido. A quien saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, un contexto difícil y medidas que usted me dirá si alcanzan, si son suficientes, si son lo que esperaban. Bueno, en el inicio de esta entrevista, usted dijo recién que hay dos aspectos fundamentales, ¿no es cierto? El correlato de la sequía, que por un lado tenemos que analizar que los productores agropecuarios estamos acostumbrados a tener los contratiempos climáticos que son normales en nuestra actividad. O sea, Claro. Nuestra actividad es a cielo abierto y como se producen estas sequías, también se producen inundaciones, años normales, años no tan normales. Y bueno, esto que está sucediendo ahora, hubo un artículo muy interesante en el día de ayer, en un diario nacional, en el cual nos retrotraía a la gran seca de entre 1827 y 1833, en la cual en la provincia de Buenos Aires murió 1 millón de cabezas de ganado. Está descrito por Darwin, por distintos historiadores que tomaron nota de lo que pasa con el clima. Con esto, ¿por qué hago una diferencia? Porque una cosa es lo que nosotros estamos acostumbrados a tratar con el clima y otra cosa es tener un gobierno el cual, por intermedio de retenciones, las famosas estas retenciones al agro en general, a todo lo que producimos, agravado además por un dólar ficticio, o sea, que lo que vende el campo lo que vende el campo argentino comparado con nuestros países vecinos, estoy hablando de Brasil, Paraguay y Uruguay, en los cuales la soja puede estar en 550, 600 dólares, ellos reciben un precio lleno de acuerdo, o sea, multiplican, no es muy fácil multiplicar el precio de referencia de Chicago, multiplicarlo por el valor del dólar. El dólar es el dólar billete, el cual uno está acostumbrado a tratar, no un dólar fijado por el Banco Central de la República Argentina o el gobierno. Entonces, ¿por qué divido las situaciones? El campo en general, si tuviera los ingresos reales que tendríamos que tener, el tema de la sequía, inundación o no inundación, uno tiene las espaldas suficientes para aguantarlo. Claro. Pero acá se dio una doble alternativa. Una sequía o un episodio climático extremo y a su vez un gobierno del cual se está llevando prácticamente toda la renta del sector. Sabemos que en estos momentos la renta agropecuaria, la parte que se lleva el Estado de la renta agropecuaria está prácticamente en un 65-67%, o sea que al productor prácticamente no le queda nada como para pensar en soportar estos acontecimientos climáticos o la futura campaña. Además, sumado a una inflación galopante en lo que uno va a comprar cualquier cosa, porque uno sigue trabajando, de comprar un tornillo, arreglar una maquinaria, lo que sea. Acá en el campo se rompen cosas todo el tiempo, claro, y hay que mantenerlas. Bueno, los valores uno va y no sabe si el tornillo hoy le van a decir 10 pesos, sí, 15 o 60 como nos pasa 1000. A todos, como nos pasa ¿no? a todos en toda la economía. Bueno, en toda la economía. Y esto no es un tema solamente del sector, sino que cuando hay esta inflación tremenda que tenemos, el más perjudicado es el que menos tiene. Siempre y va a ser así. O sea, con esto lo que quiero decir, que lo que ha dicho el gobierno o lo que la mesa de enlace
ha tratado ¿cómo se llama?, de negociar con el gobierno, son migajas que no alcanzan absolutamente para nada para paliar la situación terrible que está soportando el productor. Ahora, ¿la mesa de enlace es representativa entonces o no de los productores? Bueno, ahí nosotros, y hablo en los que sacamos el comunicado, que somos las 9 rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, para ustedes, para que se den una idea de quiénes son, empecemos por Pergamino, Rojas, Salto, Varadero, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco. Esas son las 9 rurales que desde enero del 2018 estamos trabajando juntos, después de una reunión que fue muy interesante en Pergamino de productores, que llegó a haber 700 productores y estuvieron a la mesa de enlace. En ese momento, estoy hablando de enero del 2018, nosotros ya le planteamos abiertamente a la mesa de enlace cuáles eran los lineamientos que nosotros considerábamos que había que seguir, que había que tener una posición fuerte a la hora de negociar con el gobierno, un gobierno que lamentablemente considera al sector agropecuario como enemigo. Entonces es muy difícil poderse sentar a negociar con una persona que ya de hecho a uno lo considera como el enemigo y como la vaca a la cual se puede ordeñar todos los días y sacarle todo. Entonces, por eso nuestra posición es muy crítica, no hacia la institución CRA, no a la institución CARVAP, no hacia la institución CONINAGRO, Federación Agraria o la que fuere, ¿no es cierto? No es un tema de institución, sino que consideramos que los actuales dirigentes, llega un momento dado que van a tomar un café, charlan, se palmean las espaldas, están tratando un poco los temas y después el productor no recibe absolutamente nada. O sea, y en eso estamos tratando. Lo que se anunció, digamos, no sirve, no alcanza para paliar la situación, no, evidentemente. No, para nada. Estuve leyendo una parte, es increíble. Hay uno de los puntos que dice: y aquellos que están en emergencia no tengan que la FIP no irá, ¿cómo? La FIP no irá, o sea, prácticamente ahí en las declaraciones es prácticamente una amenaza velada. O sea, es más, aquellos que en cierta manera ganan o venden por menos de 50 millones de pesos anuales, pueden llegar para poder acceder a los beneficios, hay que hacer unas demostraciones tremendas. Lo que es llenar, hablo a los productores que quizás me están escuchando, ustedes saben lo que ha sido llenar los formularios para una emergencia, que además nos va a dar migajas, porque ¿qué va a pasar con el impuesto inmobiliario? Lo único que hacen es prorrogarlo para pagarlo posteriormente, y no vamos tan lejos, ni a la provincia ni a la nación. A mí me preocupa también nuestras municipalidades. Nuestras municipalidades no se están haciendo eco de la situación que está sucediendo y siguen aumentando la tasa vial, los caminos no se arreglan, etcétera. Alberto, en síntesis, entonces, más allá de la cuestión de la sequía, que ojalá se supere, ¿no?, pronto, yendo a la cuestión de fondo económica, ¿cuál es la salida? Porque también el Estado hoy tiene, digamos, un nivel de gastos que es, pero pensamos que es imposible cubrir sin, por ejemplo, las retenciones, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es la población argentina, somos nosotros los productores o cualquiera que produce, tiene una pyme, una industria o algo, responsable del descalabro que está viviendo la Argentina? Primer punto. ¿Somos responsables nosotros? Sí, quizá por haber votado mal, pero no por el hecho del gasto público de inventar ministerios, inventar secretarías y todo, que no alcanza para nada todo lo que se produzca. 200.000 millones de dólares en los últimos 20 años salieron del sector agropecuario y no tenemos mejores caminos, no tenemos mejores hospitales, pero esto no estoy hablando para el sector, estoy hablando para toda la población en general. Lamentablemente, cuando nosotros vemos el proceso de Rusia que invade Ucrania, yo me quedaba admirado de lo que era Ucrania. Ucrania es un país que estuvo atrás de la cortina de hierro, con guerras, bombas y todo, hace poquito. No estoy hablando de Japón. Pero nosotros, el atraso que tiene nuestro país, la Argentina, es una cosa que quizá no nos damos cuenta. Y cuando siempre ha estado a la vanguardia en materia agroindustrial, ¿no? Pero la preocupación que tengo personal es que alguien se dé cuenta
y nos invadan, porque van a decir, estos idiotas que tienen un país fantástico, con todas las posibilidades de desarrollo, están fundidos. Sí, sí, además mucho conocimiento. Sí, la visión y la foto de la Argentina de hoy es un país fundido. Es un país fundido, con unos suelos, y quiero hacerte esta reflexión. En un momento dado que hubo más o menos una bonanza, no bonanza económica, pero prácticamente no hubo inflación, los campos de pergamino rojas llegaron a valer entre 18 y 22 mil dólares la hectárea. En esa misma época, un campo similar en Illinois, Kentucky, valía lo mismo. ¿Sabés cuánto vale un campo en Illinois, Kentucky en estos momentos? 65 mil dólares. ¿Por qué? Porque el mundo se conoce y se sabe dónde están los buenos suelos, dónde se puede producir. La Argentina no se puede producir. Cuanto más producís, más impuestos pagás y peor te va. Quizá lo ideal sería tener un campo como era antiguamente, una chacra de 50 hectáreas, 40 hectáreas, y me como los chanchos, me como mi maíz, me como todo y vivo adentro de mi burbuja y no exporto nada. Es un problema muy serio el que estamos viviendo, muy serio. Alberto. Y como productores, en cierta medida, no nos sentimos representados por aquellos que ocupan los lugares en las instituciones. Y las instituciones hay que salvarlas y sacarlas para adelante. Alberto, le agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes.